Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, Hola amigos y amigas, estamos de vuelta ya en este segundo bloque. Estamos juntos a Andrés Vicente, representante de empresas eléctricas de la Asociación Gremial. Bueno, y estábamos conversando, comentando en el primer bloque, las últimas cosas, estábamos hablando de la tan famosa empresa modelo, ¿cierto? Que aparentemente la empresa modelo, como se está hoy día tarificando y modelando, valga la redundancia, no estaría reflejando los desafíos que tenemos, entre otros, para esta transición energética. Y ahí, bueno, yo tenía una pregunta para Andrés. ¿Es necesario cambiar todo el modelo, Andrés, para poder hacer alguna transición? ¿Ya? Tal vez no es necesario a lo mejor poder hacer ciertos ajustes, entendiendo que todas estas cosas toman tiempo, de tal manera de ajustar en la forma como se modela y poder reflejar parte de estos desafíos que tenemos por delante. Mm. Sí, yo creo que es una pregunta súper válida, ¿ya? Y como lógica de hacerse, digamos. En el sentido, oye, ¿para qué cambiar todo si a lo mejor, digamos, ajustando algunas cosas de la empresa modelo, se puede seguir un poco adelante? Bueno, mira, yo ahí tengo varias reflexiones. La primera es que precisamente el tema de la reforma es un tema que sin duda afecta a muchas personas y a muchos, entre comillas, partes de la cadena, ya partiendo por la misma generación distribuida, los PMGD y tal. Entonces, en ese concepto, yo creo que ahí tenemos que tener esa discusión, yo diría, tenemos que plantearla y tenemos que estar claros de que efectivamente eso efectivamente es o no es así. ¿Ya? Desde nuestro punto de vista, o sea, la verdad es que siempre una empresa modelo va a ser siempre ideal, va a ser siempre ideal en cualquier concepto, o sea, por su definición de modelo. ¿Ya? Entonces, y hay ejemplos emblemáticos, tú puedes ver, digamos, de hecho, en las mismas presentaciones a los paneles, digamos, de expertos, tú lo puedes ver, digamos, de que hay ciertas distribuciones que por más que tú modeles o cambies ciertos criterios, nunca va a llegar a la realidad, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque parte de cero, entonces, pero la realidad no parte de cero, ¿ya? ¿La realidad cuál es? La realidad es que unas redes que ya están puestas, están instaladas, que se hicieron cargo de todas las restricciones que en el pasado tuviste que hacer, ¿ya? O sea, no sé, me imagino, si tú quieres tirar un trazado, te encuentras con temas viales, desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista permiso, desde el punto de vista social, desde el punto de vista comunitario, ¿ya? Y la red que se terminó haciendo, por decirlo así, es la mejor versión de la mejor versión de sí misma, por decirlo así. Entonces, perdón, pero lo que quiero decir es que tú, para poder simular, entre comillas, en una empresa modelo, toda esa complejidad que significa la realidad, es muy difícil. Entonces, este razonamiento me hace llegar a la conclusión de que por más que uno trate de ajustar la empresa modelo, igual no llega, po. Y si más encima tenemos un desafío, como decía un poquito antes, desafío más grande, que tenemos una disrupción a puertas, ¿ya? Que sabemos lo que viene la ola, no sabemos de qué tamaño, no sé si hay tanta capacidad de ajuste como para poder, primero, resolver el presente y luego enfrentar el futuro. Entonces, Ujú. por eso creo, sin perjuicio de eso, creo que es una discusión que hay que tener, que tenemos que tener consenso. Como industria, yo entiendo de que hay un cierto consenso de la necesidad de la reforma, pero también de revisar, ¿no es cierto?, el famoso concepto de la empresa modelo. Gracias, gracias Andrés. Sí. Mira, yo quiero, porque el tiempo se nos pasa demasiado rápido, entonces voy a englobar varios temas de una manera bastante amplia y es un poco con lo que habíamos quedado pendiente de la primera parte. Bueno, la distribuidora, y lo digo por experiencia, porque igual que Alexi, yo tengo partí en distribución, seguí en distribución y mucho tiempo en distribución, y es un tema que me apasiona también. Para el cliente final, siempre la distribuidora es la que tiene la culpa de todo,
de cualquier cosa, de que se le corte la luz, de que le suba la cuenta, todo eso el cliente va a reclamar y es la distribuidora. En ese sentido, eh, quiero que me cuentes un poco. El tema del VAT, el tema de la empresa modelo que tú dices que ha quedado chica, ¿cómo los afecta directamente a ustedes? Y respecto al VAT, el tema de los plazos, que cuentes un poco más o menos en qué está, o sea, no en qué está el VAT, en qué año vamos y cómo eso se aplica. Eso creo que es súper importante que se sepa. Y lo otro súper importante es qué hace la distribuidora cuando tiene que aplicar PEC 1, PEC 2, tarifa de invierno. ¿Cómo se aborda eso desde el punto de vista digamos, las mismas personas que están a cargo de implementar la facturación? Y el tema de la tarifa de invierno también, ¿cómo lo están abordando? Ya que fue algo que la vez pasada comentamos con Alexis como un conejo que salió el sombrero. Entonces, es amplio lo que te estoy preguntando, pero... Una pregunta fácil. Pero quiero un poco porque no todo el mundo conoce tanto la distribución. De hecho, no, es muy poca gente. Entonces, por eso quiero englobar que nos cuentes tus dolores de cabeza. Está bien. Mira, a ver, varias cosas. A ver, primero, partamos de la base que sí, o sea, es curioso porque al final del día, efectivamente, tú terminas siendo la cara visible, ¿no es cierto?, de toda una cadena agua atrás, ¿no es cierto?, de cara al cliente y de cara a la persona. Entonces, si se corta la luz, a la persona no le importa si fue en el poste o si fue en la central o si fue, no le da lo mismo, no tiene luz, punto. ¿Ah? No puede cargar su celular, ¿ah? No puede, ¿cómo se llama? No puede ver la tele, en fin, entonces no puede tener acceso a los servicios hoy día cada vez más necesarios. Entonces, obviamente, es una situación que se hace compleja y lamentablemente, como dice, muchas veces pagamos justos por pecadores, digamos, como se dice coloquialmente, en el sentido de que se pone como la diana, ¿no es cierto? Cuando en realidad, si tú miras la componente, si tú miras desde el punto de vista de la tarifa que paga un cliente final, el 20%, solo el 20% corresponde a lo que corresponde a la distribución. El resto corresponde a transmisión, que es otra parte que tampoco es muy alta, pero una parte importante es generación hoy día. ¿Ya? Esa es la estructura que hoy día tenemos. Entonces, claro, palos porque sí y palos porque no. Eso yo te diría que es es lo primero, pero yo creo que ahí obviamente tenemos que cada día trabajar más y sobre todo asumir el desafío, ¿no es cierto?, de poder responder y poder mantener, ¿no es cierto?, la satisfacción de las personas, digamos. Eso pasa desde el punto de vista del punto de vista de resolver su problema cuando le llega, ¿no es cierto?, y también de cara al futuro. ¿Ya? O sea, responder al llamado, ¿no es cierto?, por ejemplo, de un corte o lo que fuere, y por otro lado, el decir, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se minimice en el tiempo y funcione? Entonces, ahí lo linkeo con la segunda pregunta, son como 4 o 5 al hilo, así que Sí. la segunda pregunta es, claro, o sea, ¿qué relación tiene esto de la empresa modelo, procesos tarifarios con todo esto? Y un punto regulatorio básico en el sentido que te dice, esto te dice la siguiente figura. Te dice, mire, se va a cobrar una tarifa, ¿no es cierto?, que es un valor agregado de distribución, que solo este 20%, insisto, este 20%, este trocito de una cuenta así de grande, este trocito tiene que ser de tal manera, ¿no es cierto?, tiene que ir de tal manera de que le permita, ¿no es cierto?, a la distribuidora hacer varias cosas. Primero, tener, digamos, poder hacer las inversiones necesarias en calidad, ¿no es cierto?, en poner, en la práctica, poner transformadores, poner postes, conectarse a subestaciones, poner alguna conexión en alguna subestación, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, cumplir con ese requerimiento. ¿Ya? Primero hay un tema de inversión en redes, de poner dinero en redes, y redes que obviamente te duren 30 años o inclusive más, digamos, ojalá. ¿Ya? Luego, obviamente, para poder mantener toda la operación para poder mantener toda la operación de la distribución. Es decir,
Eso parte de mantener que las redes estén funcionando, que digamos que estén en condiciones de tensión, condiciones de calidad de suministro, un tema netamente operativo, ¿no es cierto?, de supervisión. Y por otro lado, en caso de que haya un corte, que haya algún problema, que haya una incidencia, no sé, una persona choca un poste, que está ahí está un tema, digamos que el choque poste, ¿no es cierto?, el poste se cae, rompe un alimentador completo, y ahí parten cuadrillas, ¿no es cierto? Todo eso tiene que estar también reconocido en esa tarifa, ¿ya? Insisto, en ese 20%, ¿ya? Claro. Y luego también, obviamente, hay un concepto de pérdidas reconocidas, porque todos sabemos que hay pérdidas técnicas en la red, hay pérdidas también que son pérdidas por personas que se conectan, ¿no es cierto?, en forma, digamos, poco eh, fuera de los cauces Irregular, normales, irregulares, ¿no es cierto? Entonces, por decirlo bien suave. por decirlo visual. Entonces, obviamente no se puede, no se reconoce todo, pero sí hay una parte, y eso forma parte de la discusión tarifaria para ver dónde está el nivel de pérdida. Entonces, al final del día es una fórmula tarifaria, ¿ya? Que la tarifa, la persona, lo que uno paga en la cuenta de la luz, una parte de esa, que es una parte, insisto, una parte chiquitita, pero paga todo esto que te estoy contando, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ver la empresa modelo? Que si la empresa modelo está por abajo, eso no alcanza. Entonces, eso se traduce en que las empresas tienen un esfuerzo muy grande a la hora de invertir, ¿no es cierto? Le cuesta mucho más el hecho de tener, digamos, de poder tener un cuadrilla, y eso es un estrés. Se ha resuelto, hasta ahora se ha resuelto muy bien, digamos, yo diría, porque al final del día, tú tienes cómo se te mide con estándares de calidad. O sea, tú tienes para eso de una norma técnica que te dice cuánto de interrupción máxima puedes tener, porque no podemos decir que cero falla y cero incidente, eso es imposible. Entonces hay ciertos niveles, entonces si tú superas esos estándares de calidad, obviamente tienes multa y tienes reconvenciones, digamos, por parte de la autoridad, porque significa que eh, no está dentro de la norma, digamos. Entonces, al final del día, eh, eh, por decirlo así, tienes que mezclar todo esto, tienes que mezclar lo que es el tema tarifario, planificación de inversiones, operación, y con respecto al desempeño que tiene que tener esta red al final del día. Eso es, como yo diría, segunda pregunta. Y la empresa modelo no llega ahí, es lo que quiero decir. Y de ahí y menos para el futuro, ¿ya? Y ahora, en la complejidad que tú decías, PEC 1, PEC 2, tarifa invierno y todas estas cosas, son procesos complejos. O sea, lamentablemente no se ven, ¿ah? Es como la parte, es como yo lo digo así, y puede sonar un poquito feo, pero es como la tramoya que hay detrás, ¿no es cierto?, de una obra escénica, ¿ah? Lo que no se ve, hay todo un aparataje de personas, sobre todo en temas de procesos comerciales, en temas de facturación, que tienen que adaptar sistemas, tienen que adaptar plataformas, tienen que hacer reliquidaciones, tienen que hacer una serie de cosas para que la cuenta llegue bien y que lo que vea la persona que recibe la boleta esté realmente pagando lo que corresponde. Y no solo a la distribución, sino que, de nuevo, a la transmisión y a la generación. Entonces, implementar todos esos cambios también es tremendamente complejo, ¿ya? Puede tomar varias semanas, incluso meses, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, yo te diría, el PEC 2 es complejo de implementar, ha sido complejo. Estamos saliendo, por decirlo así. Hemos tenido varios meses de mucho trabajo, ¿ya? De las personas, sobre todo de las personas de operaciones comerciales, haciendo todas estas adaptaciones y que tienen que funcionar, pues, si no, o sea, basta que llegue una cuenta mal o que haya un problema, es un problema. Entonces, no hay margen, es un trabajo bastante duro porque no hay margen de error, ¿ah? Entonces, yo te diría, y eso también es también hacerlo ver, hacer ver todo el esfuerzo que hay detrás para poder implementar y poder desarrollar, ¿no es cierto?, todo este tipo de ajustes y cambios regulatorios que, independiente de cómo se llegan al puerto, al final del día, estas personas son las encargadas de hacerlo, de implementarlo, ¿ya? ¿Cómo? No sé, pero hay que implementarlo. Y ahí hay que empezar a pensar muchas veces creativamente en cómo hacerlo, ¿ya? Y cada uno tendrá sus propios sistemas, sus propias restricciones y sus propios plazos. Y otro tema no menor, que muchas veces, como dicen los dichos, me gustan los dichos, ¿eh? Dice, el diablo está en la letra chica,
tú también lo mencionaste, claro, al final del día, cuando tienes que meterte en la plataforma, meterte en el SAP, meterte ahí en cómo lo vas a hacer, aparecen miles de dudas. Oye, pero es que si consumo se refiere a esto o se refiere a esto otro. Entonces ahí hay todo un trabajo también de interpretación, ¿no es cierto? Ahí se trabaja muy de la mano con la SEC, ¿no es cierto? La SEC es la llamada a decirnos al final del día cómo es la cosa, ¿no es cierto? Pero claro, muchas cosas surgen desde la práctica, entonces hay que también tener, digamos, una idea clara de cómo se va a implementar y cómo se va a armar. Mm. Pregunta número 5, ¿cómo Sí, vamos en los sí. procesos tarifarios? Creo que cumplo todo el ciclo de preguntas. ¿Te Bueno, la aprendiste, eh? ¿Te la aprendiste toda o la anotaste? sin anotar. Muy Iba a bien. tomar nota, pero no lo hice. No, ¿dónde estamos? Bueno, estamos, como ustedes saben, el proceso del VAT, estamos en el proceso 2024, ya, es un proceso que está atrasado ya 2 años, ¿ya? Esto fue producto también, ¿por qué? Digamos, una de las razones porque hubo un cambio de ley, para los que no conozcan, digamos, un cambio de ley, ¿no es cierto?, que se hizo hace un par de años, donde se cambiaron las condiciones ¿no es cierto?, de cómo se iba a hacer estos procesos, digamos. Se hicieron pequeñas adaptaciones que se venían pidiendo desde hace mucho, venían conversando, más que pidiendo desde la empresa, el famoso 2/3, 1/3, ¿no es cierto? Se hizo un ajuste a la tasa de rentabilidad, se hicieron varias cosas, ya, ya que al final del día, digamos, obviamente al ser un proceso nuevo, tú transitas por sendas nuevas. Antes hemos tenido como 7 propuestas, hemos tenido como 7 fijaciones, si no me equivoco, desde el año 80, por lo menos mínimo 6 fijaciones, ¿no es cierto? Donde el criterio, la forma siempre ha sido la misma. Entonces, era una máquina que estaba muy bien aceitada y funcionaba muy bien desde lo procedimental, porque ya todos conocían lo que había que hacer, había procesos. Esta es primera vez que se hace de forma distinta. Entonces, estamos en ese retraso. ¿Ya? Estamos en dónde estamos, salimos de panel de expertos, nosotros ya estamos en la etapa final y estamos a la espera de que la comisión saque su informe final definitivo, que lo sacará dentro de las próximas semanas, ¿ya? Y ya con eso nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el tema ¿no es cierto?, de cuánto es la tarifa que debió haberse aplicado del 2020 al 2024. Y eso implica que hay que reliquidarla, es decir, que obviamente hay que hacer el ejercicio para atrás. Entonces ahí donde tenemos a todos nuestros expertos en plataformas, ¿no es cierto? Ahí con agüita del Carmen, esperando. Claro, porque es un proceso tremendo. Si son procesos complejos. Sí. Hay que darle vacaciones antes a esos muchachos, porque los que trabajamos en tarifa de regulación sabemos lo que significa, así que tenéis que darle vacaciones antes porque ese proceso que se viene. Oye, Andrés, pero el gobierno en la cuenta pública algo dejó entrever, bueno, a raíz del comentario del tema de la famosa ajuste de tarifa de invierno o eliminación del cargo de invierno, que el decreto saldría en diciembre, ¿ya? O sea, La de hecho, idea, bueno, ahí yo no me puedo hacer cargo de los plazos que maneje la autoridad, no son plazos, o sea, hay plazos bien claros, pero obviamente, como te decía, es un proceso que se está haciendo por primera vez, entonces tampoco es fácil, ¿ya? Y eso no es fácil, tiene muchas complejidades, ¿ya? sí. Independiente de lo que podamos pensar, los valores y qué sé yo, que creemos que todavía son un poco tan bajos, pero de todas maneras, independiente de eso, claro, en ese proceso sale el decreto tarifario, se formulan las tarifas, y hay que hacer toda una secuencia todavía que queda, ¿no es cierto? Y eso después nos llega, digamos, aplique esto, ¿ah? De eso va el decreto, o sea, aplique esto, ¿va? Y en ese decreto, claro, se aplicaría lo que nos dicen que hay que aplicar, ¿ya? Entonces, la cuenta pública que tú haces mención, se dice, oye, particularmente que hay que lo mencionaste, está entre las P1, P2, tarifa invierno, precisamente ahí se reconocería el efecto de la tarifa invierno. ¿Te fijas? Entonces, se reliquidaría, digamos, sin considerar ese efecto, ¿no es cierto? Y eso hace efectivo eso que se mencionó, digamos. Entonces, está dentro de, digamos, ¿ah? De Pero toda lo que esta complejidad, digamos, más pelo en la sopa, imagínate la claro, complejidad. es un pelo más en la sopa, por decirlo así, Claro. pero son muchos temas. Y digamos, bueno, tú entiendo que conoces bien de este tema, entonces es un tema que tiene muchas variables, o sea, en lo operativo y en lo conceptual.
Entonces hoy día, como te digo, la comisión que hace, toma lo del panel y lo aplica, ¿no es cierto? Toma lo del panel y lo aplica en los pliegos tarifarios, lo que salió. ¿Ah? Nosotros fuimos, obviamente cada empresa fue con sus discrepancias, las discrepancias dijeron, bueno, estas sí, estas no, ¿ya? Y es lo que se le encontró razón a las empresas que fueron a discrepar, ¿no es cierto? Se tiene que hacer esa adaptación. Y el proceso 2024 está partiendo, porque obviamente estamos a puertas del 24. 24-28. 24-28, perdón. 24-28, estamos a puerta, estamos en el 23, donde ya tenemos que estar trabajando, digamos. Entonces, es curioso porque se nos juntan dos procesos, uno que termina y uno que parte. Entonces, ahí también entiendo que la semana pasada la comisión sacó ya la licitación para el consultor que va a hacer el estudio, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso ya también está andando. Entonces, Con la actual regulación, o sea, no, o sea, hoy por hoy, al día de hoy, claro, o sea, debe ser con la actual regulación. Eso no implica que el día de mañana, si hacemos y abordamos una discusión de la reforma a la distribución, podamos encontrar caminos, decir, oye, bueno, veamos, y también viendo también cómo está la situación, viendo el entorno, en fin, o sea, de aquí lo que pasa a futuro no sé. Hoy día, obviamente, tenemos que aplicar la regulación que hay hoy día, digamos, que es esta que te digo yo, cambios que también tiene otros cambios, pero va dentro de lo que en este marco. Entonces, te fijas, PEC 1, resumiendo, PEC 1, PEC 2, tarifa invierno, reliquidación de tarifa del 2024, iniciando el 24-28, yo te diría que está bastante entretenido el panorama. sí, sí, Muy entretenido. muy entretenido. Andrés, yo tenía no sé si va a ser pequeña pregunta, pero respecto a qué efecto vieron ustedes como distribuidora en este tiempo post pandemia, cuando se congelaron las tarifas, Muy ¿ya? buena Cuando se congelaron las tarifas, porque lo hemos comentado desde el punto de vista de generadora, pero me gustaría el punto de vista de distribuidora. ¿Notaron algún efecto, qué efectos culturales o problemas en la distribuidora, el no poder cortar el suministro y el tener las tarifas congeladas por casi 3 años? ¿Qué efecto directo o indirecto vienen ustedes como distribuidora? Esa es una súper buena pregunta, súper buena, porque efectivamente después de la pandemia ya nadie es el mismo, ¿ah? Todos hemos cambiado, como dicen las películas apocalípticas, ¿ah? Todos somos distintos. Y efectivamente hubo cambio, yo creo, te diría, cambio importante en la forma, en la visión de ciertas cosas, ¿ya? Hoy día las empresas tienen valores de morosidad muy altos, que no se han recuperado todavía. De hecho, estamos ahí iniciando un trabajo para dimensionar a nivel industria cuánto es ese impacto, digamos. O sea, pero es brutal, ¿ya? Les recuerdo que el año pasado tuvimos la famosa esta ley de subsidio pandemia, ¿verdad? Esto que divide en 48 cuotas, ¿no es cierto? En fin, eso se está aplicando relativamente bien, ¿ya? Hay también un gran esfuerzo de las plataformas por adaptarse, para implementar los mecanismos de subsidio. Nosotros buscamos, ¿no es cierto? Y creemos que el mecanismo de subsidio debería también estudiarse, y sé que el ministerio lo está haciendo, ¿no es cierto? Estudiando formas de cómo poder hacer algo un poquito, una versión mejorada de ese proceso, digamos, un subsidio más permanente, en fin. Pero yo te diría que hay cambios de cultura que se ve en eso, y hay diferencias y dificultades a la hora de capitalizar, entre comillas, eso, porque al final del día, a ver, te lo digo de la siguiente manera. La tarifa a ti te dice cuánto cobras, digamos, para poder que este sistema funcione. Tú lo vas, pero tú no lo recaudas de acá, lo recaudas desde las boletas. Entonces, si las boletas no pagan, genera un problema no solo a la distribución, fíjate, sino que a toda la cadena. Porque al final del día hay una parte importante, como decía yo, que es generación, po. Entonces, no es solo que no le paga al distribuidor que te puso la energía en la puerta de tu casa, sino que a toda la cadena. Entonces, es un problema, claro, obviamente, siendo nosotros la última parte de la cadena, solo estamos enfrentando el problema directamente, ¿ya? Yo te diría que ese es un gran problema, y que de alguna manera tiene muchos impactos, porque genera muchas restricciones, ¿ya? Esto igual que cualquier
digamos, cualquier empresa, digamos, que si vende un servicio, tiene un servicio, ¿no es cierto? Y los clientes no te pagan, te genera problemas. Genera problemas de caja, que son problemas más bien de tipo operacional, ¿ya? Pero que si persisten en el tiempo se pueden volver muy, muy complejos. Sí, no, tremendo. Yo también, del tiempo que llevo, has visto un problema así en la cadena de pago, llamarlo así la cadena de pago casi a nivel de industria. Creo que lo único que se salvan son los transmisores, a lo mejor van a arreglar los transmisores, pero de alguna manera lo único que se han salvado de este problema, sin hablar de la generación que tienen un problema en la cadena de pago, Sí. no se había visto en todo yo en el tiempo que llevaba tan brutal como el de ahora, digamos. Ahí, y yo te diría que en el caso nuestro es un poquito distinto, porque obedece a causas distintas, son mecánicas, dinámicas distintas, son de otra índole, ¿ya? Y cada una, te diría, tiene su complejidad, ¿ya? En el caso de la distribución, al ser todo mucho más, como te decía, más difuminado, mucho más disperso, mucho más, tú tienes ¿cuántos? Millones y millones de clientes, ¿no es cierto? Entonces, esas personas que no pagan la cuenta, en el marginal, tú dices, bueno, pero ¿qué hace una persona que no pague? Pero si son muchas, eh, ahí hay un, Hay un de problema, verdad. sí. Así es. Bueno, y se nos fue la hora, Katy, como siempre, llegamos hasta ahora, las 11:30 por interno nos dicen hay que cerrar, hay que cerrar. Sí, sí. Y, y- y bueno, el tiempo vuela y sobre todo en temas tan entretenidos. Nos habíamos tenido ahí un invitado ahí conversando estos temas de distribución que son, bueno, tenemos aquí la Katy también le encantan estos temas, a mí también. Agradecer tu tiempo, Andrés. Muy entretenida la No, conversa. Quedamos cortos. Te vamos a invitar probablemente para otro programa, Sí, digamos, para seguir y de abordando todas estos maneras. temas. Sí, hacemos el aporte en la distribución, parte 2. así Venga, es. Eso. Así es. el Sí, así retorno, que ¿ah? sí. Podemos hacer la saga, incluso Ah, podemos hacer claro, la saga después. trilogía, Y como se usa ahora, la precuela. la Sí. precuela. Sí. Muy bien. No, agradecerte, Andrés, por la Ah, oportunidad de gracias a poder ti. comentar a nosotros y ahí a nuestros amigos, a la audiencia que está aquí, muy interesada también de conocer la importancia y relevar la importancia que tiene la distribución. Ya, Perfecto. Gusto sí, y muchas ahora. gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias por contestar todas las preguntas. De la verdad te bombardeamos. Así que muchas gracias. Cuando quieran, bienvenido. ¿Mm? Sí, Y muchas gracias, amigos y amigas, y gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Chao, que estén bien, cuídense. Chao.